historia que hace muchos años ángeles cayeron del cielo para ser hundidos una eternidad en el infierno. La razón, déjenme contarles esta historia. Ya por estos días, Dios había anunciado a sus ángeles que la segunda persona de la Trinidad sería el hombre y deberían adorarle, y además que tomaría carne de una mujer que sería su reina y aventajaría en gloria a todas las criaturas vivientes y angélicas. Los ángeles buenos obedecieron y alabaron al Altísimo, pero otros ángeles se rehusaban a hacerlo, porque su orgullo no les permitía ni servir ni adorar a un ser que fue creado después que ellos. Uno de esos ángeles hizo una revolución y reunió un ejército contra Dios. Su nombre era Lucifer, el señor de las tinieblas. Aspiró a ser cabeza de todo linaje humano y de todos los ángeles. Se rebeló a Dios, queriendo asemejarse. Así se forma la batalla en los cielos, ángeles buenos y ángeles malos. Fue una batalla espiritual. Lucharon con inteligencia y voluntades. Don Dios le dio la fuerza al arcángel Miguel y su ejército para ganar esta batalla, desterrando del cielo y hundiéndolos en el infierno toda una eternidad a los ángeles malos, y ya hundiéndose en el infierno fueron tomando forma de demonios por su pecado. Han pasado muchos años y el rey de las tinieblas, Lucifer, cansado de escuchar a las almas que se quejaban en el infierno una eternidad, mandó a sus demonios a buscar en la tierra nuevos y mejores placeres. Así los demonios, formando sus cuerpos en siluetas de seres humanos, caminaron entre los vivos, buscando vicios y placeres que pudieran satisfacer al Señor de las tinieblas, hasta que uno de los demonios escuchó un ruido excitante y lujurioso, capaz de hacer sentir sentimientos extraños en sus cuerpos. Salía de un local llamado en ese entonces la caverna. Era Ab-Lapsus. Los demonios lo rodearon y con sus poderes malignos los transportaron al infierno. Estando frente a Satanás, fueron obligados a tocar para el Señor de las tinieblas. Ya en el infierno, Satanás y sus demonios disfrutaron y gozaron de su música.
Nadie sabe por qué o cuál es el motivo, la razón, porque los demonios le abrieron las puertas del Averno y los dejaron salir. Cuenta la historia que cada vez que tocan Ab Lapsus, los demonios y Satanás regresan del infierno a la tierra para disfrutar de su música. Lamento decirles que los que entran ya no salen. Bienvenidos al infierno.